Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, y puestos de pie, leer unos versículos, comenzando en el versículo 27. Marcos, capítulo 11 y el versículo 27. Marcos 11, 27. Me sigan con sus vistas la lectura de la Escritura, Marcos 11, 27 al 33, refiriéndose a los discípulos. Y nuestro Señor Jesucristo dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, lo temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hasta aquí la lectura de la Escritura. Vamos a leer todos juntos a manera de oración del Salmo 119, comenzando en el versículo 9. Salmo 119 y versículo 9 al versículo 16, todos juntos en voz alta. Es una oración. Al final, digamos en nombre de Cristo Jesús. Salmo 119, versículo 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. En nuestros estudios de Marcos, ahora nos toca el pasaje que leímos de Marcos capítulo 11, el versículo 27 al versículo 33. No sé sus Biblias, pero mi versión titula esta sección La autoridad de Jesús. Ahora, al estudiarlo, no olvidemos que ese tiempo era tiempo de la primera Semana Santa, o tiempo de la Pascua, lo que llamaban ellos la Pascua. Nosotros ahora llamamos aquí en México, cuando menos, el tiempo de Semana Santa. Y como dice el versículo 18, ya los sumos sacerdotes, los líderes judíos, estaban tramando cómo matar al Señor Jesucristo. Esto sucedió el martes. El viernes lo iban a asesinar crucificándolo en la cruz. Entonces, por así decirlo, ya había nubes muy tenebrosas sobre el cielo de Jerusalén. Recordemos ese ambiente, por así decirlo, ese marco histórico. Ahora, no estudiaremos este pasaje versículo por versículo, palabra por palabra, pero nada más vamos a anotar tres cosas. En primer lugar, la pregunta que los líderes judíos le hicieron al Señor Jesucristo. La pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. En segundo lugar, la pregunta que el Señor les hizo a ellos. Y en tercer lugar, vamos a terminar considerando la respuesta que el Señor les pudiera haber dado. La respuesta que el Señor pudiera haber dado. Muy bien, notemos la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. Nos dice en el versículo 27, Marcos 11, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas?
Ahora, Israel en ese tiempo era gobernado por un grupo de líderes civiles y líderes religiosos, por supuesto. A ese grupo le llamaban el Sanedrín, era como la Suprema Corte de Justicia, pero incluía a ciudadanos normales, líderes en las ciudades diferentes y líderes religiosos, por supuesto, a los abogados de su tiempo, los escribas, formado, como nos dice aquí el versículo, por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos de todo el país. Entonces, los que hicieron la pregunta al Señor no estaban en el templo de casualidad. Era un grupo, era, por así decirlo, unos espías enviados por la mafia del Sanedrín, unos espías enviados por los líderes políticos y religiosos de ese tiempo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué enviaron a esas personas a preguntarle, a provocarlo? Por ejemplo, leemos en el versículo 12, capítulo 12 y versículo 12, procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para le sorprendiesen en alguna palabra. Y hay otras preguntas ahí que hacen, lo están tentando, lo están provocando. Entonces, estas personas están en el templo, en el versículo 27, no de pura casualidad. Son espías enviados por los líderes de ese tiempo. Y lo que había pasado es que muchos de ellos habían perdido mucho dinero porque Cristo había purificado el templo. Ya vimos esto en el versículo 15. Cristo había purificado el templo, entonces ellos no podían cobrar, como decimos en nuestros días, el piso de los puestos de los que vendían los animales para ser sacrificados. No podían recibir el 12% de impuestos para intercambiar las monedas extranjeras por monedas judías para que los visitantes pudieran ofrendar. Entonces, ellos súper enojados enviaron a esos espías a hacerle esas preguntas para provocarlo. Ahora, leemos en el versículo 28 qué es lo que le preguntaron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Autoridad aquí es una palabra que en nuestra versión también se traduce poder, se traduce potestad, como en Mateo 28, nuestro Señor Jesucristo resucitado dice, se me ha dado toda potestad, ¿se acuerdan? Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Es cuando da la gran comisión. La misma palabra aquí, potestad, autoridad, poder, también se traduce jurisdicción en algunos versículos. Entonces la pregunta, ¿quién le dio tal potestad, tal autoridad para hacer estas cosas? En otras palabras, ¿quién se creía él? ¿Qué credenciales tenía para hacer esas cosas? Y tenemos que aclarar, creo yo, qué cosas. Autoridad para hacer qué cosas. Bueno, es obvio que se refiere a la purificación del templo, los versículos anteriores, pero también incluye la entrada triunfal a Jerusalén. Y también, vean Lucas capítulo 20, también incluye algo más. Lucas capítulo 20, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Lucas capítulo 20, versículo 1 y versículo 2. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces, cosas se refiere a su enseñanza, que estaba evangelizando, que estaba purificando ahí el templo, que había entrado a Jerusalén como un rey. ¿Quién le dio tal autoridad? ¿Cómo se atrevió él a entrar a Jerusalén como un rey de Israel? ¿Acaso lo envió el emperador Tiberio, el emperador romano en ese tiempo? Que el sacerdote le autorizó sacar a los vendedores, a los animales y a los cambistas del templo. ¿Quién autorizó eso? ¿Gamaliel? ¿Qué sacerdote? ¿Por qué estaba enseñando en el templo? ¿Era de la tribu de Leví? ¿Quién lo autorizó para evangelizar? Bueno, nuestro Señor Jesucristo muy bien pudiera haberles contestado la pregunta, pero como era una costumbre judía, les contestó con una pregunta. Les contestó a ellos con otra pregunta. Entonces veamos en segundo lugar, notemos la pregunta que les hizo el Señor a ellos. Versículo 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta.
respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ahora, Juan, por supuesto, aquí es Juan el Bautista. Y cuando dice el bautismo de Juan, no solamente se refiere a qué tipo de bautismo, que si sumergía o goteaba o ungía o qué, pero se refiere a su ministerio, que predicaba a él, que enseñaba al bautizar, cuáles eran los requisitos que él ponía para si alguien venía a bautizarse, qué requisitos. Se refiere a todo eso entonces. Y aquí creo yo, no sé si ustedes habían pensado, hace muchos años, leyendo este pasaje y esta pregunta, pensaba, ¿qué tiene que ver esta pregunta? Como dicen los jóvenes de hoy en día, era una pregunta random, que no tenía nada que ver aquí. Era una pregunta capciosa. ¿Por qué les pregunta esto nuestro Señor Jesucristo? Bueno, aquí vemos la gran sabiduría del Señor al hacer esta pregunta. No tan solamente era para callarlos, que de hecho los calló, no pudieron contestar. Pero Juan el Bautista tenía mucho que ver con la pregunta que ellos hacen. La pregunta que ellos hacen es: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? Nuestro Señor Jesucristo les dice: muy bien, vamos con Juan el Bautista. ¿Venía del cielo o de los hombres? Ustedes ya lo han interrogado. Ven conmigo Juan capítulo 1 y versículo 19. El Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 19. Aquí está la clave, aquí está el secreto. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo les hizo esa pregunta? Ellos ya habían investigado, por así decirlo, en una santa inquisición a Juan. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Tus credenciales, ¿quién te envió? ¿Cuál es tu autoridad? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, si estos espías que le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo: ¿quién te da autoridad aquí? Si ellos hubieran contestado correctamente a la pregunta del Señor, entonces se iban a contestar a sí mismos su pregunta. Pero no quisieron contestarle al Señor. Leemos en Marcos 11, el versículo 31 y el versículo 32. Marcos 11, 31 y 32. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Sí, respondían: el ministerio de Juan es de los hombres, es de los humanos, no es de Dios. De hecho, Lucas, si ustedes leen el pasaje paralelo de Lucas, dice que el pueblo
los iba a apedrear. Así tan bravos estaban en ese tiempo de la Pascua y así tanto creían que Juan era un gran profeta de Dios. Pero si contestaban del cielo, se condenarían a sí mismos, pues no hacían frutos dignos de arrepentimiento como Juan el Bautista lo exigía para bautizarse. Pero lo peor, no creyeron el mensaje de Juan. ¿Cuál fue el mensaje de Juan? ¿Qué les dijo ¿Qué les dijo él a ellos? Cristo es mayor que yo. Ustedes no lo conocen. Yo no soy digno de desatar los zapatos de él. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, si Juan era del cielo, Cristo también era enviado del cielo. A lo último, el Señor no les contestó la pregunta. Nos dice el versículo 33, Marcos 11. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo no les contestó directamente aquí, pero como vamos a ver en la siguiente historia, el capítulo 12, el Señor les contó sobre los labradores malvados y les contestó en parte su pregunta. Pero Dios mediante vamos a estudiar esa historia después. Pero para terminar esta mañana, notemos en último lugar la respuesta que el Señor les pudo haber dado. Nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad, claro. Tenía toda la autoridad del mundo, toda la autoridad del universo. Veamos algo de la respuesta que el Señor pudo haberles dado a ellos. Muy bien, número 1, Él pudo haberles contestado que tenía la autoridad de Dios. Él tenía la autoridad de Dios porque Él es Dios. Él dijo y Juan dijo y los discípulos dijeron, Él es el Hijo de Dios. Pero eso es más que nosotros somos hijos de Dios como cristianos. Ser hijo de Dios es ser Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Vean conmigo Juan aquí mismo con sus propios ojos. Juan capítulo 5 y versículo 18. Juan capítulo 5 y versículo 18. Nuestro Señor Jesucristo ha sanado a un paralítico de Bethesda, un gran milagro, y al final nos dice la historia, Juan capítulo 5 y versículo 18. Voy a comenzar a leer versículo 17. Versículo 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, haciéndose igual a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo puede escribir, Cristo vino, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. ¿Qué dice en Romanos 9:5? Entonces, y esto es lo más precioso, hermanos, y por eso adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Y Él tiene toda autoridad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. O como dijo el profeta, van a reconocer el versículo de Navidad. No lo pude creer. Me obligaron a ir al Price Club, al Costco la semana pasada. Y ya están las cosas de Navidad. Increíble. Bueno, les voy a leer un versículo de Navidad. Y la autoridad, el gobierno, la autoridad sobre su hombro, hablando de Cristo, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un escritor muy emocionado en el Nuevo Testamento dice, Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, el resplandor de su gloria. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega. Él es Dios. Y es por eso que en los evangelios leemos, Cristo tan fácilmente sanando a los enfermos.
fácilmente sanando aún a los endemoniados, fácilmente calmando las tormentas, fácilmente resucitando los muertos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hay una historia en los evangelios de un paralítico que tenía muy buenos amigos. 4 amigos lo llevaron a nuestro Señor Jesucristo. No podían entrar, había mucha gente. Entonces lo que hicieron, me imagino yo, que era como una de las palapas en quino o algo así, pero quitaron las palmeras, las ramas, etcétera, y bajaron a su amigo. ¿Se acuerdan de ese joven? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: hijito, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí comenzaron a cavilar. ¿Quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y estaban en lo correcto. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero estaban en lo incorrecto en cuanto a Cristo. Él es Dios. Tenía toda la autoridad, la potestad de perdonar pecados. Entonces, hermanos, y el punto aquí es, siendo Dios, Cristo tenía autoridad, por supuesto, para entrar en Jerusalén como el gran rey. Siendo Dios, Él podía purificar su templo, es el templo de Dios. Siendo Dios, Él podía enseñar el evangelio de la salvación eterna. Claro, por supuesto. Entonces, aplicando esto, amigo, si rechazas la autoridad de Cristo, rechazas a Dios mismo. Si rechazas sus mandamientos, rechazas a Dios mismo. Si no crees las promesas de Cristo, dices que Dios es un mentiroso, porque Cristo es Dios. Si no quieres a Cristo como el Rey de tu vida, entonces rechazas a Dios mismo como el Rey de tu vida. Pero hermanos, positivamente hablando aquí, recordemos que ya que Cristo es Dios, su sacrificio por nosotros es más que suficiente para limpiarnos de todo pecado, toda maldad, cualquier crimen que hemos cometido contra Él. Siendo Dios, como vimos el miércoles precisamente, es poderoso para guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. El Señor no les contestó a los líderes judíos, no porque no tenía autoridad, claro que Él tiene autoridad. Número 1, porque Él es Dios. Número 2, Cristo tenía toda la autoridad como creador. Creador con C mayúscula. Cristo es el creador de todo. En Colosenses leemos estas palabras. Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, pero podemos ver a Dios en Cristo. Él es el primero de toda creación, el primogénito, el líder, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos los ángeles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Entonces, siendo que todo fue creado por Él y para Él, Cristo puede hacer lo que Él quiera en su creación. Puede exigir que todo se haga conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Por eso purificó el templo de todo lo que Él no había mandado. Claro. Y aplicando esto hoy a nuestras vidas. Hermanos, el Señor tiene toda autoridad como nuestro Creador. Él hizo todas las cosas, todos los seres. Y puede requerir de nosotros lo que Él quiera de nosotros, en nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, por supuesto, y en la adoración de su templo, por supuesto, claro que sí. Y amigo, ¿has captado esta verdad? ¿Has captado esta verdad? ¿Te ha caído el 20 que estás vivo? ¿Existes porque el Señor te hizo? ¿El Señor te crió? Como dice el salmista, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él es nuestro creador. Tú existes en estos momentos y puedes respirar porque Cristo te sustenta con la palabra de su poder. Como dice en Hebreos capítulo 1 y versículo 1 y 2. Son de mis
es de mi pasaje favorito, aprovecho para leerlo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Has captado esa verdad? Que tú existes, estás vivo por Dios, por Dios. No es casualidad que estás vivo respirando hoy, en este día. Es la creación, eres la creación de Dios y te sustenta, te da el aire para respirar. Entonces, si fuiste creado por Él y para Él, haz su voluntad, obedécele, hónrale, sométete a su autoridad. Es tu creador. Número 3. Cristo tenía la autoridad como el gran juez. El gran juez. Vean conmigo Lucas 3:16. Es Juan el Bautista el que está hablando. Juan el Bautista dice esto. Si los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, esa mafia, hubieran escuchado a Juan el Bautista y creído que venía del cielo, ellos hubieran aplicado estas palabras también. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Cristo, juez de jueces. Más claro está en Juan 5:22. Y a los que apuntan pueden escribir Hechos 10:39 al 42. Hechos 10:39 al 42. Pero leamos en Juan 5:22. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Sanedrín no era el juez supremo. Cristo es el juez de jueces. Como juez, y en ese tiempo los reyes eran jueces también, como juez, él entró en la entrada triunfal a Jerusalén. Como juez tenía toda la autoridad para sacar del templo a los ladrones, para limpiar. Según su ley, ellos no deberían de estar ahí. Como juez, podía dictar qué es lo correcto, lo justo para llegar a Dios, lo que nos salva del castigo eterno, de la condenación. Como juez tenía poder para castigar a esos ladrones y a todos nosotros. Nuestra conciencia lo sabe muy bien. Al final seremos juzgados por él. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No sé cuántos de ustedes en su niñez, yo no sé si todavía existen, pero en mi niñez había unos folletos negros así chiquitos, unos folletos de Chic se llamaban. Y uno de esos folletos, muy impresionante para mí como niño, salía que en el día del juicio, Dios va a poner en una película para que todos vean toda nuestra vida. Y en el folleto sale ahí, ¿verdad, Paco? Como bebé llorando, me lo imaginé, ¿verdad? Ya era yo el bebé que estaba en el folleto. Y va a salir toda la vida delante de todo el mundo, todo lo que hicimos. Y pensé yo, qué vergüenza. Aún como niño pensé, qué vergüenza, qué vergüenza. La verdad, hermanos, es que ese día
va a ser peor. Porque el apóstol Pablo les dice a los corintios que en ese día no tan solamente se nos va a juzgar por nuestros hechos, nuestras actividades, pero también por nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Nuestras intenciones. Ahora tocó precisamente el 10º mandamiento: no codiciarás. Eso se hace en la mente, en el corazón. Y Dios nos va a juzgar por todas nuestras codicias este día. Y va a ser de lo más terrible. Amigo, ¿estás listo para ese día del juicio? El apóstol Pablo nos explica en Romanos 2, no vas a poder escapar. Arrepiéntete ya. Tu conciencia lo sabe muy bien, esto no lo tengo que comprobar, que sabes, algún día me voy a morir, algún día va a haber un juicio. Tienes que estar listo. Te puedo decir, contrata al mejor abogado. ¿Sabes quién es el mejor abogado aquí para el día del juicio? Cristo mismo. Él no ha perdido ningún caso. ¿Y sabes cuánto cobra? Nada. Cero. Tan solamente que confíes en Él y le digas, yo quiero que tú seas mi abogado. Hijitos, leo un versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él se sacrificó para calmar la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, por los de los judíos, por los de todo el mundo, toda clase de personas, incluyendo los mexicanos, incluyendo a Paco Orozco, incluyéndote a ti. ¡Qué bendición, qué promesa! El Señor tenía toda la autoridad, pues Él es Dios, Creador, gran juez. Número 4. Hay otras razones, por supuesto, pero vamos a limitarnos, estamos limitados del tiempo y vamos a ver más en la historia de los labradores malvados, Dios mediante, la próxima semana. Pero lo último que veremos en esta mañana es que Cristo tiene toda autoridad, pues Él es el gran sumo sacerdote de Dios. Él es el gran sumo sacerdote. El libro de Hebreos recalca esta enseñanza. Si tienen sus Biblias, vamos a Hebreos 3. Hebreos 3. Pueden ir apuntando ahí Hebreos 4, 14 a 16. Hebreos 4, 14 y 16 lo conocen, es donde dice que tenemos un gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios, y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es por Cristo que podemos hacer eso. Pero veamos, y comenzó esa discusión, esa enseñanza con Hebreos 3. Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y sigue el autor describiendo a nuestro Señor Jesucristo como el gran sacerdote. Y lo máximo está en el capítulo 7 y versículo 26. Es el punto principal, nos dice él. Hebreos capítulo 7 y versículo 26. No olviden de apuntar Hebreos 4, 14 a 16. Y memorizar, se lo recomiendo. Memoricen Hebreos 4, 14 a 16. Les iba a decir, como les digo en el centro de rehabilitación, si se lo memorizan, les voy a dar un chocolate. Y es increíble cómo les gustan los chocolates, ¿verdad?
A buena gente les gustan los chocolates sin leche. Muy bien. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque, hablando de Cristo, por supuesto, esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo, sumo sacerdote. Entonces, realmente los encargados del templo en los días de nuestro Señor Jesucristo no era Anás o Caifás o los escribas y los ancianos. El encargado de la alabanza, nos dice Hebreos capítulo 2, de la liturgia y de la adoración, esos días no era Anás y Caifás, era Cristo mismo. Por eso aceptó los cantos de los niños en la entrada triunfal. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes, cállalos. Si los callo, las piedras mismas van a adorarme. ¿Se acuerdan? Por eso purificó su templo. Él es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Tenía toda la autoridad para enseñar y evangelizar en su casa, en su templo. Él era el gran maestro, el gran sacerdote, el gran profeta. Y por supuesto, como sumo sacerdote instituido por Dios, él podía ofrecer el verdadero sacrificio. El verdadero sacrificio de la Pascua, que fue sacrificado en la cruz ese viernes de esa primera Semana Santa. Y resucitó con poder, claro. Y vive para siempre, nos dice también Hebreos, vive para siempre para interceder por nosotros. Esencialmente eso es lo que hace el sacerdote. Sacrifica e intercede. Y es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, hermanos, no caigamos en el gran pecado de usar la mercadotecnia del mundo en la iglesia de Dios. Porque Cristo es el sumo sacerdote. Tenemos que seguir sus reglas. Es que para que haya más asistencia, para que haya más ofrenda, si vendemos tamales y hamburguesas y ¿qué más podemos vender? Tamales, hamburguesas, ¿qué se les antoja? Coyotas, nieve al final, café. Y vamos a tener más ofrendas, sí, hermano. Y siempre adoremos al Señor conforme a lo que nos requiere en su palabra, no más, no menos. No vaya a ser que venga y purifique este lugar. Y Él es el gran sumo sacerdote encargado de esta iglesia. Y hermano, hermana, no sé si a ustedes les ha pasado, especialmente en la otra colonia, no sé por qué no tanto en esta colonia, pero en aquella colonia me decían padre o padrecito. Sacerdote no era, por supuesto, ni soy. Pero si ustedes le preguntan, ¿quién es tu sacerdote? Contésteles, Cristo es mi sacerdote. Cristo es mi gran sumo sacerdote. Él se sacrificó a sí mismo por mis pecados. Él intercede por mí en gloria. Y no necesitamos más. No hay mejor sacerdote que Él. Cristo es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Se compadece de nuestras debilidades y hace todo lo que necesitamos hacer para ser perdonados por Dios y para ser recibidos en gloria. Y amigo, amiga, te recomiendo, o como dice el apóstol Pablo, te ruego en nombre de Dios, si amas tu alma, arrepiéntete de tu indiferencia a Cristo. Arrepiéntete de tu indiferencia al Señor
y sométete a su autoridad, lo que Él nos manda. Cree sus promesas. Reconócelo como Dios. Reconócelo como el Creador. Reconócelo como el gran juez. Acéptalo, recíbelo como tu sacerdote. Y así te va a perdonar de todos tus pecados. Y en su misericordia te va a ayudar a obedecerlo, a honrarlo. Él es digno, pues se le ha dado toda autoridad, toda potestad en los cielos y en la tierra, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no quieres creerle? Cristo es del cielo, también como Juan el Bautista, pero más, Él es el Hijo de Dios, nuestro Creador, nuestro legislador, nuestro juez. Espero que antes de salir de las puertas de esta iglesia, tú pienses y ores: Señor, si esto es verdad, ayúdame a creer. Ayúdame a arrepentirme. Ten piedad de mí. Tú te acercas a Dios y Él se va a acercar a ti. Es la promesa. Ruégale: Señor, ayúdame a entender, ayúdame a seguir aprendiendo. Cuando lea la Biblia, que sea claro. Revela a Cristo tu Hijo, que esté yo listo para ese día. Y sigue buscando. El que busca encuentra. El que toca se le abre. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por tu Espíritu que transforma nuestros corazones, nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, es tu casa, tu iglesia, y te pedimos que cumplas esa gran promesa, que eres un poderoso Salvador. Salvará poderosamente. Salva a nuestros hijos. Salva a nuestros amigos. Sálvanos, Señor. Estemos listos para ese gran día. Y sobre todo, para que seamos perdonados y recibidos por Dios, para alabarle por toda la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando el último himno.